Muy buenas noches a todos. Para mí es un privilegio estar junto a ustedes. Cuando entraba y veía lo distinto que está este lugar, lo precioso que lo han dejado, reconozco el trabajo de tantos años de Ricardo, Emilce acá en este lugar y cómo el Señor los ha ido bendiciendo a cada uno de ustedes en el crecimiento y en todo lo que se ve a la vista, ¿no? Pero hay algo más importante, cómo el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Me acuerdo, mi hija cuando venía para acá, cuando estábamos a punto de salir, se acordaba que no podía ver un programa de televisión porque veníamos a repartir literatura al barrio. Dice, yo me acuerdo que no podía ver Harry Potter. Bueno, de lo que te libró el Señor, le decía yo. Porque cuando uno trabaja para el Señor, lo hace en familia. Ni por más que los padres tengan la disposición, los hijos también obedecen y acompañan. Y yo doy gracias a Dios por el cuidado de mi familia a lo largo de estos años, porque Él ha cuidado de mi familia más que yo incluso. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno. Quisiera en esta tarde compartir junto con ustedes en Hechos 8:26. La predicación de hoy, el título es Encuentros que cambian vidas. Hay muchos momentos que uno dice, wow, qué alegría ver a tal persona, como hoy junto a ustedes fueron el reencuentro de mucho tiempo, a Gavino, después de tanto tiempo. Pero acá vamos a ver un encuentro que le cambió la vida a una persona. Este pasaje que vamos a leer está en medio de una seguidilla de acontecimientos que inquietaron a la iglesia primigenia, la iglesia de los primeros tiempos. Había muerte de diáconos, Saulo estaba en su apogeo, mataba a troche y moche, los quería hacer desaparecer. Eso hizo que se dispersara el evangelio por todos lados. Los samaritanos se estaban convirtiendo. ¿Se acuerdan que Jesús, Él fue hasta el encuentro de una samaritana? Y ahora vemos en este pasaje previo al que vamos a leer que ese fruto se había multiplicado y que sus discípulos ya dispersos estaban trabajando en las áreas donde Jesús había comenzado ese tiempo de gracia para los samaritanos. Un mago que tenía pretensiones de tener la franquicia del Espíritu Santo. Nos dice ese relato que había una persona llamada Simón que estaba tratando de seguir a Felipe porque él quería tener lo que tenían los demás. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Tu dinero perezca contigo porque has querido comprar el don del Espíritu Santo. Esto acá vos no tenés nada que ver. Bueno, ese es más o menos el entorno del pasaje que hoy quiero compartir con ustedes. Va ahí a estar el pasaje 8:26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en el desierto, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe a que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué precioso pasaje. Una teletransportación, ¿no? Que ni los científicos han podido hasta el día de hoy emular. Vamos a ver algunos puntos que podemos sacar de este pasaje. El primer punto que yo veo en este pasaje precioso es la disposición. Felipe siempre estuvo disponible, como vemos en el capítulo 6. Él había sido uno de los diáconos, pero no era cualquier persona la que era un diácono. Debía tener varias cualidades, y una de esas cualidades era lleno del Espíritu Santo. Buen testimonio, servicial y que saliera de su zona de confort. Porque podríamos decir, bueno, ¿y a mí me van a mandar a servir las mesas? ¿No hay otro trabajo un poquito más importante? ¿No hay otra cosa para hacer? Esto, la verdad que me queda como, no quiero hacerlo. No era un planazo de pasar de ser evangelista de multitudes en Samaria para ser un desconocido en el desierto. Ir a quién sabe qué al desierto. ¿Se dan cuenta que muchas veces uno está cómodo en los lugares donde lo ponen? Y cuando le piden hacer una cosa que no está dentro de los estándares que uno considera que uno es bueno, y dice: no, yo no sirvo para eso. No, yo para esto no me pongan ahí porque no, yo no sirvo. Y el desierto, vemos durante toda la Escritura que simbolizaba muchas cosas para las personas que lo atravesaban. El desierto podía ser una invitación a un tiempo de purificación y aprendizaje. Jesucristo mismo, al iniciar su ministerio, ¿qué hizo? Pasó 40 días en el desierto. Es un encuentro con Dios la invitación al desierto. Es la preparación para algo nuevo. Un símbolo de la condición humana. Cada uno de nosotros, cuando pasamos los desiertos, vemos lo frágiles que somos. Vemos lo limitados que estamos. Vemos que solamente la esperanza puede venir ¿de quién? De Dios. Y vemos también la provisión de Dios. Él no puso quejas. ¿Dónde? ¿Al desierto? Pero si acá estamos, hay un avivamiento acá en Samaria, no sabes lo bueno que se está poniendo y vos me estás mandando al desierto. ¿A qué? Pero justo ahora. Miren, en ese momento el ángel fue el mensajero, pero hoy por hoy es el mensajero la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos pide disposición. Es la palabra de Dios que nos está diciendo: vete a tus desiertos. Vete a tus desiertos donde yo voy a tratar con vos, donde yo voy a usarte, donde yo voy a hacer que seas de bendición para otro. Acá hay una frase que va a aparecer que es: la disposición es responder en el momento que Dios nos indica, no cuando nosotros queremos. Miren, acá hay adolescentes, ¿no? Y muchos somos papás de personas adolescentes. ¿Y qué pasa cuando uno le pide algo al adolescente? Ayer justamente le pedí algo a mi hijo. Estaba él muy sentado en una silla, muy de pies largos así, con su celular. Le digo: anda a buscar todas las cosas que dejaste en el baño y llévalas a donde está la ropa para lavar. Ya lo hago. No, te estoy pidiendo que lo hagas ahora. No, ya lo hago. Bueno, te levantás o te saco el celular. No nos queda otra muchas veces, ¿no? Y a veces el Señor nos está diciendo: che, anda a hacer lo que te pedí. Ahora lo hago, Señor. Mirá, tenés que involucrarte en este ministerio. Para un poquito, Señor, estoy haciendo la plancha ya. A ver, un poquito más de descanso y continúo. Muchas veces somos como los hijos adolescentes. Es el Espíritu el que le ordena acercarse al carro. Disposición es tener sensibilidad de escuchar al Espíritu Santo. Muchas veces somos movidos por Él. Y nosotros, si estamos en sintonía,
vamos, pero muchas veces no queremos obedecer al Espíritu Santo. Y esto me hace acordar una vez que digo, voy a llamar a tal persona. Y me puso en el pensamiento y no me lo podía sacar. No, tengo que llamarlo. Y le escribo a esta persona y después lo llamo. Y él me dice, qué oportuno tu mensaje. Qué oportuna tu llamada. Pensaba hablarte. Necesitaba hablar con vos. Necesitaba hablar con alguien. Y es Dios moviéndonos a hacer lo que Él quiere. Dice su palabra que Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué bueno es poder tener sensibilidad y decirle, Espíritu Santo de Dios, por favor, en este día, llévame donde vos quieras. Poneme a las personas precisas por delante. Empezar el día así, usted pídale al Señor que Él ponga personas para bendecir y todos los días va a tener una persona para bendecir su vida. Y esto es recíproco. Usted bendice, pero no sabe la bendición de Dios que es que una persona le diga, esto es un bálsamo, esto es lo que necesitaba. De multitudes a una sola persona. Muchas veces pensamos que hay tareas pequeñas, tareas que pareciera que donde está la multitud, eso es lo importante. Sin embargo, hasta por una persona, Jesús desvió su caminar. Era por la mujer samaritana, donde después hubo un avivamiento, donde después hubo una puerta grande para la predicación del Evangelio. El eunuco, en el pasaje, es en el 27 y en el 28, en el versículo, había hecho 4.000 kilómetros. Pero no son esos 4.000 kilómetros que hacemos hoy en un avión, o en un coche cama, o en un auto con aire acondicionado, tomando mate, ¿no? No era en esos viajes. Este viaje le costaba 6 meses de ida y 6 meses de vuelta. Eran un montón de cuestiones que tenía que prever. ¿Se habrá tomado un año sabático de sus funciones? Dice que era un funcionario. Y ustedes saben que un funcionario es importante. Cuesta muchas veces reemplazarlo, ¿no? Los gobiernos se ponen en un brete cuando tienen que reemplazar a uno porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para que el que tome esté más o menos a la altura. Y hay una limitante. Según Deuteronomio 23:1, limitaba a los eunucos a entrar al lugar de adoración. Esta persona iba a ir a hacer 6 meses de ida simplemente para quedarse afuera y ver cómo otros adoraban y él llevar la ofrenda, pero no la podía presentar él. Él no podía. Después tómense el tiempo para leer Deuteronomio 23:1. Eran apartados de la congregación aquellos que tenían algún problema de ese estilo físico. Él era un hombre de confianza, un encumbrado, y no viajaba solo. ¿Saben lo que es mover, pongámosle, 25, 30 camellos, más todo gente para servirle? Era un viaje de aquellos el que hizo. Nuestra disposición para servir a Dios se cruza con los planes espirituales eternos de Dios. Había un propósito por lo que este eunuco tenía que ir hasta ahí. No le fue revelado en Jerusalén, le fue revelado en el camino de vuelta. Este eunuco tal vez dijo, está bien, está bueno esto que hacen los judíos, ¿no? Qué buena adoración que tienen, pero ¿y esto qué me trae a mí? Él venía leyendo. Y acá hay un segundo punto que quiero ver yo, que es la conversación. Cuando él viene leyendo al profeta Isaías 53, que está en nuestra escritura, y habla del siervo sufriente, ¿no? Y él no comprendía esto. Pero miren cómo guía el Espíritu Santo las cosas. ¿Por qué no venía leyendo un rollo de Levítico? ¿Se imaginan en el brete que se hubiera metido ahí? Venía leyendo el profeta Isaías, que es aquel que empezó a hablar acerca de las profecías del Mesías, de lo que iba a ser. Cuando uno lee Isaías 53, es una radiografía de lo que vamos a celebrar dentro de pocos días, la muerte de Cristo.
y el triunfo de Cristo en la cruz. No nos vamos a quedar solamente con la muerte, vamos a quedarnos con su victoria. Amén. Eso nos vamos a quedar. Y acá se da una conversación. Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Romanos 10:17 nos habla acerca de esto. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él estaba buscaba algo. Pero la fe provino ¿de qué? De leer las Escrituras. Esto hace ver que para recibir a Cristo se necesita el Espíritu Santo, que acá vemos guiando a Felipe, la palabra de Dios, que eran los rollos de Isaías, y un instrumento humano, Felipe conversando. Es que la predicación del Evangelio está pensada de esa manera. Vos y yo no podríamos haber creído jamás en el Señor Jesucristo si Él, a través de su Espíritu Santo, no hubiera abierto nuestros ojos y nos haya hecho ver la condición de pecado que había en nuestras vidas. La palabra de Dios, todo aquel que se acerca es porque alguien le predicó. ¿Y qué le predicó? ¿De la buena onda que tienen los hermanos? No, le predicó acerca de la palabra de Dios. Y un instrumento humano porque tanto vos como yo llegamos a los pies de Cristo por alguien que se atrevió a hablarnos. Amén. Es así. Esta es una fórmula que le funcionó al eunuco a través de Felipe, pero nos funciona a nosotros a través de la persona que nos habló de Cristo. Pero no es una mera conversación en la fila de un supermercado o a la salida de un banco o mientras estamos esperando ser atendidos. Es más, yo pienso en esto, ¿no? A veces nosotros hacemos nuestra vida cotidiana y vamos a todos los lugares que tenemos que ir, porque la vida es así. Tenemos que ir al banco, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al trabajo. Pero ¿cómo son nuestras conversaciones? ¿Nos guía el Espíritu Santo de Dios a tener conversaciones que produzcan sed en las personas? Es una de las 3 conversiones que se relatan en Hechos 8, 9 y 10. Y tiene que ver cómo el Evangelio llegaría a los 3 descendientes de los hijos de Noé. Miren, la palabra de Dios no tiene desperdicio. La palabra de Dios tiene esas perlas que cuando uno se las pone a ver, dice: ¡qué perfecto este libro! Cuando te digan que este libro habla de fábulas, no lo creas. Cuando te digan que este libro tiene imperfecciones porque fue escrito por humanos, no lo creas. Isaías había sido escrito casi 900 años antes de que naciera el Mesías. ¿Cómo podía saber Isaías que todo lo que le iba a suceder era todo lo que él dijo en Isaías 53? Este eunuco era Cusita, hijo de Cam, nieto de Noé, y ese era el ascendiente del eunuco. Fíjense que la salvación, una vez que ellos bajaron del arca, fue a través de estas 3 personas, sus hijos. Ellos se desparramaron por todos lados y la salvación llegó a ellos. No era simplemente salvarlos de las aguas, sino que el Evangelio llegaría igual a los descendientes de Noé. Y este le dice: te ruego que me digas, ¿de quién habla? Vieron que hay personas que muchas veces no se les entiende nada lo que quieren decir, ¿no? Son como diarios mojados, no se le entiende nada. Y yo me acuerdo de una anécdota de un profesor en la secundaria. El docente era de física, no de educación física, de física. Y era el profesor Suárez, estaba haciendo una suplencia. Espero que el profesor Suárez no me esté escuchando. Pero este profesor no se le entendía ni jota. No modulaba bien, caminaba despacito y nos hablaba del movimiento rectilíneo uniforme y yo no entendía nada. Y le hacíamos una pregunta, y no era yo solamente, le hacía una pregunta y no entendíamos nada, hasta que llegó el profesor titular. Ahí llegó el profesor López y él te agarraba el borrador y te decía: esto es el movimiento rectilíneo uniforme. ¡Pum! Lo tiraba. Claro, captaba la atención, ¿cierto?
Y yo dije, pero si esto era. Y acá el eunuco estaba como leyendo al profesor Suárez. No entendía ni jota. Hasta que viene Felipe y es el profesor López y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y Felipe le explicó el Evangelio desde esa escritura. Podemos explicar lo que sabemos, lo que no, es imposible explicarlo. Por eso la necesidad de llenarnos de la palabra de Dios. Por eso la necesidad de conocer la Escritura. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y esta me llama a una pregunta: ¿de qué llenamos nuestra vida? ¿Qué podemos compartir nosotros si no tenemos la frescura, la llenura de su palabra en nosotros? Y vamos a sumarnos al descontento social. Y uno te va a venir a decir, ¿viste lo malo que está el gobierno? Y vos le vas a decir, sí, estoy loco, pero con los chorros estábamos peores. Y nos seguimos diciendo cosas de la actualidad, ¿no? Y nos metemos en esa y no tenemos ninguna palabra para decirle, yo creo en alguien que va a venir a reinar con justicia, por ejemplo. Y háblame de ese que va a venir a reinar con justicia. ¿Quién es? Y ahí ya sale la conversación para algo espiritual. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Después de esta conversación viene la conversión. En el versículo 36, enseguida el eunuco comprendió, este es el que fui a adorar allá. De este habla la Escritura. No habla del profeta, habla de Jesucristo, ese que vino a morir por mí. Y él quiere bautizarse. Esto nos deja ver que no hubo un simple paso de datos. No hubo simplemente un entendimiento intelectual. Él enseguida quiso bautizarse. Esto habla de que cuando nosotros entendemos algo, no es para acumularlo como una gran biblioteca, es para vivirlo. Es para vivirlo hoy, ya. No es para el futuro, es para empezarlo a vivir enseguida. Qué bueno es ver cómo la transformación de la palabra de Dios es instantánea. Aunque nos cueste muchas veces llevarlo a la práctica, es instantáneo. Cuando Él pone algo que entendemos, nos costará llevarlo a cabo, ¿sí? No lo desconozco. Pero es instantáneo como son abiertos nuestros ojos. El creer se confiesa con la boca. Él dice, creo en el Señor Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este fue el primero que paró el carro. Este le paró el carro a Felipe. Paró lo que iba haciendo. Hizo un alto en su viaje y paró para obedecer. Hoy como ayer, sigue siendo la palabra del Señor lo que te hace renacer. ¿Querés renacer diariamente? Tené tiempo con la palabra del Señor. Es la única que te hace renacer. Es la única que transforma tu corazón. Es la única que te da esperanza. Primera de Pedro 1, 23 y 25 dice, pues ustedes nacieron de nuevo no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Porque está escrito, los seres humanos son como la hierba, toda su gloria es como una flor silvestre. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor vivirá para siempre. Esta palabra es la buena noticia que se le anunció a ustedes y a mí. También muestra cómo Dios cumple su promesa. El mismo rollo de Isaías que estaba leyendo el eunuco contenía estos pasajes que me dan una alegría. Isaías 52:10 dice, el Señor mostró su poder ante todas las naciones, hasta los que viven en lugares más lejanos de la tierra serán testigos de cómo Dios salva a su pueblo. Etiopía no estaba en el lugar donde hoy se lo marca. Estaba más o menos en esa región. En ese momento eran lejanas tierras. Pero el Evangelio llegó a nosotros también. ¿Qué más lejanas tierras? Estamos en los confines de la tierra. Y otro pasaje precioso que
el mismo Isaías relata en el 56, 3 y 5. Y esta debe haber sido para el eunuco un bálsamo. Dice, el extranjero que se una al Señor no debe decir, a lo mejor el Señor me separará de su pueblo. Y tampoco el eunuco debe decir, soy un árbol seco. Para los que no saben qué es un eunuco, era una persona que su genitalidad había sido cortada. No podía tener descendencia. No debe decir, soy un árbol seco, porque el Señor dice, a los eunucos que respeten mis días de descanso, decidan cumplir mi voluntad y obedecer mi pacto, les daré en mi templo y dentro de mis murallas un monumento a su memoria, lo cual es mejor que hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será olvidado. Hoy, 2026, nos estamos acordando de este eunuco. Su palabra se cumple. Amén. Qué linda satisfacción para este eunuco. Debe haber dicho, ni por más que me haya hecho lo que sea para no tener descendencia, mi nombre no va a ser borrado. Y eso va a ser mejor que tener hijos e hijas. Cuando los ojos espirituales son abiertos, se produce gozo, trae gozo. Cualquiera podría haber dicho, bueno, ¿dónde está Felipe? ¿Dónde desapareció? ¿Esto qué es? ¿Una película de terror? Sin embargo, no. Dice la Escritura que él siguió gozoso su camino. No importa quién esté al lado tuyo. Si Cristo está con vos, está en tu corazón, está su Espíritu con vos, no importa que desaparezcan todos. Bueno, algunos sí me dicen amén. No importa quién esté a tu lado. Cuando entendés la palabra del Señor, cuando Él llena tu vida, se produce un gozo que no lo reemplaza estar con otras personas. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, igual que Jesucristo fue arrebatado. En el mismo momento que los que iban camino a Emaús entendieron quién era el que iba con él. ¿Se dan cuenta? Lucas 24:31 dice que cuando fueron abiertos los ojos de su entendimiento, desapareció Jesús de la vista de ellos. Y dice, ¿no ardía con nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Y Felipe pasó lo mismo con el eunuco. El eunuco fueron abiertos sus ojos y él fue arrebatado para ir a otra ciudad. Quiero que juntos en esta noche pensemos en algunas aplicaciones prácticas. A estar dispuestos. ¿Qué tan dispuestos estamos a ir donde el Señor nos diga? A veces no es la zona más cómoda. Hacer lo que el Señor nos pide muchas veces nos lleva a sacrificar hasta nuestras expectativas de cómo iban a ser las cosas. Debemos orar para que Él nos guíe hacia personas, hacia situaciones, hacia espacios donde se necesite ser una persona fiel al Señor. A veces no hace falta ir tan lejos. Incluso dentro de la congregación, vos podés ser un Felipe para otros. El Señor utiliza a los que están disponibles. ¿Cuántos disponibles hay en esta noche? Yo le quiero decir, heme aquí, Señor. Él necesita nada más que disponibles. No necesita personas perfectas. Vos y yo no somos perfectos. Felipe tampoco era perfecto. Era una persona que buscaba al Señor. Y yo quiero ser ese que el Señor use. Aquellos que están sirviendo, puede decir uno, bueno, pero ¿en cuánto más quieren que me ponga a servir? Vieron que muchas veces nos ponemos en un ministerio, nos ponemos en otro, tenemos como 4 ministerios muchas veces, nos llenamos de actividad y tampoco es bueno. Lo que significa estar disponible es dejar incluso aquello que me gusta, aquello que me deleito en eso. A mí me encanta tocar la guitarra, me encanta la música, pero yo le he dicho, Señor, si hasta eso querés que deje, yo lo dejo. Quiero hacer lo que vos quieras. Te hago una pregunta, ¿cómo son nuestras charlas? Te vuelvo a plantear lo que te planteé antes. ¿Cómo te relacionás con la gente? ¿Sos tan crítico de la vida como todo el resto y no hay una palabra de aliento en tu boca? ¿A dónde apuntan nuestras charlas?
En el trabajo, ¿somos uno más del montón que nos reímos de los mismos chistes que se ríen todos los demás? Que casi siempre son chistes que van para cualquier lado. ¿Qué ocupa espacio en mi vida? En Felipe ocupaba la palabra del Señor el espacio. El predicar, ya lo había hecho en Samaria, ya lo había hecho sirviendo a las mesas, ahora lo estaba haciendo sirviéndole al etíope. Procuremos que lo que llene nuestra vida sea la Escritura. Amén. Ella va a producir en nosotros cambios y nos va a evitar caer en el error. Cuando seguimos la Escritura, seguimos una profecía segura, una profecía completa, algo que es indudable que viene del Señor. Busca llevar a las personas a charlas que le provoquen sed. ¿Y qué son estas charlas que le provocan sed? Dice la palabra del Señor que vos y yo somos sal. ¿Y qué gusto tiene la sal? Salada, ¿no? Cuando tomamos algo con mucha sal, ¿qué queremos? Agua y agua y agua. ¿Y qué es Cristo para nosotros? El agua que salta para vida eterna. Provoquemos sed de la gente. Provoquemos que la gente quiera buscarte, que quiera buscarme, que quiera decir, ¿qué tiene ese? Que cuando lo escucho no puedo dejar de prestarle atención. Hay eunucos hoy esperando que un Felipe lo alcance. Conversión. Habíamos dicho disposición, conversación y conversión. Sigue orando por aquellos de tu familia que todavía no han sido alcanzados. Tus amigos, aquellos que están cerca y que tienen algún interés espiritual. Muchas veces en los trabajos, la cotidianidad y el apuro por hacer el trabajo nos llevan a charlas que no se concretan del todo. No podemos ir a hacer una oración tal vez en una oficina. Tal vez no podemos dejar la cuchara al lado y dejar de pegar paredes. Pero seguí orando por esa semilla que plantaste en las personas. Para que podamos disfrutar, verles entregados a Cristo. Cuando vemos cómo el Señor transforma la vida de una persona, sos el ser más feliz. Porque ves cómo pasa de muerte a vida. Por eso no te desgastes. No te desgastes. Seguí orando. No dejes de hacerlo. Por ahí te puede parecer, pero yo le hablo a mi esposo, a mi esposa, no sé cuál será tu caso, a mi hijo. Y parece que le entra por un oído y le sale por otro. Vos no sos el que hace los cambios. Yo no soy el que hago los cambios. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence de justicia y de juicio, dice la palabra del Señor. Vos seguís sembrando. La semilla en algún momento va a brotar. Recuerdo hace muchos años atrás, vivía en el fondo del salón de la iglesia, en la casa que se demolió ahora. Y claro, pasaban todo el mundo por ese lugar y yo había sembrado desde la misma punta hasta atrás césped. Y yo iba, regaba. Y había lamparones que no salían y por allá parece que no iba a salir nunca. Y yo seguía regando, bueno, acá voy a tener que resembrar. Cuando de repente, ¡pluc!, todo verde. A vos no te importe cuándo va a germinar. Vos seguís regando y vos seguís plantando. La pregunta de Felipe sigue resonando. ¿Entiendes lo que lees? Tal vez todavía hay alguien acá que no ha comprendido el mensaje de la cruz. Y la invitación llega un domingo más a tu vida. Este Jesús del que habla Isaías 53 es el que te está buscando, llamando, quiere darte vida y que entiendas su mensaje. Yo no conozco muchos de los que están acá. Hay caras conocidas, sí, y me alegra de verlos, pero hay otros que no sé en qué condición vinieron. Si han entendido el mensaje de la cruz, de que este Cristo que vino a morir por nosotros, nos dio su vida, dio su sangre en una cruz, para que vos y yo pudiéramos ir y ser libertados de nuestras cadenas de esclavitud. Pero este mensaje tan simple es un mensaje que muchas veces no encuentra cabida en la vida de las personas. Podemos venir a una reunión,
Podemos estar cantando las mismas canciones que se cantan acá, pero si en tu vida no le has abierto la puerta a que Jesucristo sea tu Señor todos los días de tu vida, estás igual que el eunuco. Yo te invito a inclinar tu rostro en esta noche. Aquellos que tenemos al Señor en nuestro corazón, pidamos en este momento por aquellos que tienen dureza en el corazón. No sabemos, vos no tenés idea de cómo está la persona que está a tu lado. Oremos para conversión en esta noche, para que Cristo sea reconocido como Señor, para que su Espíritu Santo una vez más haga el milagro. Padre, yo te ruego, no conozco a todas las personas que están acá, pero vos mirás el corazón y sos omnisciente. Te ruego que en tu omnisciencia puedas estar tocando el corazón, Señor, y quebrantando el corazón para salvación esta noche. Ruego, Señor, que una vez más haya un milagro, esta transformación de un corazón de piedra por uno de carne que te reconozca como Señor. Ruego, Señor, por aquellos que están batallando entre sí sigo, no sigo. Este mensaje está bueno, pero no es para mí. Que esta noche puedan aceptarte, Señor. Padre, y te ruego por el resto de mis hermanos que han escuchado. Señor, yo te ruego que nos des corazones disponibles, dispuestos a salir de nuestra zona de confort, dispuestos, Señor, a pagar el precio de ir al desierto, de tener momentos incómodos, de llegar a gente que no conocemos y que vos puedas ser glorificado grandemente en nuestras vidas. Danos eunucos para predicar, danos personas que estén con esa necesidad ahí latente, que no saben de quién hablan las Escrituras, que están con un deseo espiritual, pero no tienen quien les hable la verdad del Evangelio. Señor, queremos estar disponibles para vos, para que vos hagas en nosotros y con nosotros como quieras. Somos tu propiedad y como tu propiedad te decimos, estamos disponibles para que nos uses. Señor, gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por bendecirnos con tu Espíritu. Señor, te pido que estos corazones que hemos escuchado tu palabra, mañana no nos olvidemos de lo que vos nos has hablado esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto compartir la palabra con ustedes y que el Señor haga la obra. Amén.